10 horas 12 minutos, 12 grados 2 la temperatura y ya estamos listos para el debate porque llegó Roberto. Teníamos a Roberto Baradel ahí varado, pobre, en la autopista Buenos Aires-La Plata con un accidente, pero gracias por venir y por tomarte el trabajo de toda la galleta. Secretario General de SUTEBA, Roberto. Gracias. Gracias, ¿no? Alberto Fernández está con nosotros, secretario legal y técnico de ADEPRA, que explico que es ADEPRA, es Entidades Educativas Privadas Argentinas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y por último, Dalile Antunes, me corrigió Dalile. Yo se lo decía Dalil, así con afrancesada, me dice no, Dalile, a pleno. Dalile Antunes, abogada coordinadora del programa Igualdad Educativa de ASIG. ¿Qué es ASIG? Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Es una organización no gubernamental que protege y promueve los derechos de los grupos más desfavorecidos. Bien, Dalile. ¿Y de qué se ocupó ASIG últimamente que disparó un poco este debate? ¿En qué anduvo investigando con el tema de los subsidios? ASIG el año pasado se propuso investigar de qué forma se distribuían los recursos a la educación de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires, que en los últimos años fue aumentando su participación dentro del Ministerio de Educación. Entonces, dado que muchos recursos adicionales se estaban destinando a subsidiar escuelas de gestión privada, nosotros decidimos, bueno, empezar a ver con qué criterios se estaban distribuyendo estos recursos. En los últimos años, cuando decís es en el periodo de Macri, ¿coincide en estos últimos 4 años? Sí, a partir del año 2008 aumentó en un 2% más o menos la participación de la educación de gestión privada. ¿Cómo debe ser repartido un subsidio? A ver, vamos a buscar a alguien que está muy metido en la educación. ¿Por qué un subsidio debe ser entregado? ¿A quiénes y de qué manera? No, bueno, por parte del Estado, aclaremos el esto. marco la ley, tanto la Ley Provincial de Educación como la Ley Nacional de Educación, que incluye a las escuelas, el sistema público de enseñanza, las escuelas de gestión estatal y de gestión privada, y con el subsidio de acuerdo a determinadas pautas que deben cumplir el tema de las escuelas. En el caso de Provincia de Buenos Aires, no tiene una incidencia como tiene en Capital Federal el tema del subsidio a las escuelas privadas, es aproximadamente un tercio. El 70%, el 69% de las escuelas reciben subsidio que van del 30 al 100% y nosotros le hemos reclamado y el resto, el otro 30, son escuelas de gestión privada que no reciben subsidios, ¿no? Y le hemos reclamado hace tiempo, le venimos reclamando a los gobiernos y creo que en esta gestión se ha comenzado a hacer, es pedir una revisión del otorgamiento del tema de los subsidios, porque en algunos casos hay una cuestión que tiene que ver con la función social que cumplen varias escuelas de gestión privada y otras que tienen que ver con el comercio, ¿no? Fundamentalmente en un área que es el área de educación, y en esto creemos que es muy injusto que el Estado esté sosteniendo este tipo de escuelas cuando lo pueden sostener tranquilamente los padres que eligen mandar a sus hijos. El criterio para dar un subsidio es para escuelas ubicadas en zonas carenciadas de índole privado, sería o cuyo volumen de alumnado sea de un nivel socioeconómico bajo. ¿Cuál es el criterio? No, el criterio se fija a través de la aplicación de aranceles, o sea, no se pueden cobrar determinados aranceles según la cantidad de subsidio, y en general el criterio se ha generalizado, porque hay escuelas en los centros urbanos que están subvencionadas al 100%, hay una parte de eso que pertenecen a las congregaciones religiosas, el 32% pertenece a la Iglesia Católica, el 59% son escuelas laicas. Después dentro de esto entra también los municipios que entran dentro del DIEPRG, por ejemplo la Dirección de Enseñanza Privada de la provincia subvenciona algunos municipios, por ejemplo en Mar del Plata, donde tienen escuelas municipales. ¿Son para pagar salarios de los docentes? Son para pagar salarios, es un subsidio que se tiene que utilizar exclusivamente para pagar salario de los docentes. O sea, no es que el Estado le paga a los docentes, el empleador es el dueño de la escuela privada concretamente, pero el Estado le da un subsidio a la escuela privada y la escuela privada no lo puede utilizar en ninguna otra cuestión que no sea para pagar salario. Y esto en general redunda en cuotas más bajas de lo que habitualmente se pagaría en un colegio que no tiene subsidios. Digo habitualmente porque no siempre pasa esto, y esto es lo que está un poco bajo la lupa. ¿Cuál es tu opinión, que te veo ahí calladito escuchando todo? No, yo creo que primero quiero determinar que nosotros no hablamos de subsidios, ¿no? El subsidio tiene una connotación fundamentalmente económica. En realidad nosotros hablamos de aportes estatales
con el objetivo que fija justamente la Ley de Educación Nacional, que es, de última instancia, igualar oportunidades. Nosotros entendemos que los aportes estatales lo que hace es igualar las oportunidades de los padres para que puedan elegir en función de la diversidad y de sus proyectos y de sus necesidades particulares. Es decir, después, en principio también, hay una legislación muy clara respecto de, hay un axioma muy claro que a mayor aporte estatal, menor cuota. Esto se vino cumpliendo siempre, ¿sí? La única diferencia es que a partir del 2006, cuando en la provincia de Buenos Aires se determina la vigencia de la cuota recupero, es decir, que la Secretaría de Comercio Interior empieza a tener influencia en la determinación de los aranceles, a partir de ahí es donde comienza a aparecer algunas incoherencias en cuanto a los aranceles. Y lo otro que también quiero dejar en claro es este tema del aumento de los aportes estatales que planteaba la señorita. Lo que estamos viendo, o lo que se ve, es que lo que viene creciendo es la cantidad de alumnos en el sector educativo privado, ¿sí? Y por lo tanto, al crecer los alumnos en el sector educativo privado, los gobiernos, sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha empezado a dar una mayor cantidad de aportes estatales. Ejemplo, en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, el 51,6% del sistema educativo va a escuelas privadas de alumnos, y en la provincia de Buenos Aires el 36% de los alumnos va a escuelas privadas. Esto también se da en otras provincias, por ejemplo en Córdoba el 30%, en Santa Fe el 29%. Es decir, lo que estamos viendo nosotros es que esto está creciendo. Y sin embargo, si uno analiza el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, solamente el presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires es el 22% del presupuesto de toda la Ciudad de Buenos Aires. Y de ese 22%, el 15,63% está dado a la educación privada. Es decir, que solamente para atender el 51,6%, la ciudad gasta el 15,63% de su presupuesto educativo. Está bien, pero en algunos casos esas escuelas privadas son un negocio, son una empresa. No es que brindan un servicio a la comunidad gratuitamente, sino que sus dueños que ponen una escuela lo hacen para ganar dinero. Bueno, eso tampoco es algo malo, de todas No, pero digo, el Estado tiene que subvencionar un emprendimiento económico, en todo caso, No, esa sería la pregunta. Entonces cuestiona ahí el tema del principio de igualdad de oportunidades, porque si nosotros tenemos una escuela estatal donde no hay presupuesto para la reparación y se subvenciona 3 cuadras, 4 cuadras a una escuela privada, donde le paga el 100% de los salarios y además la escuela privada le permiten cobrar una cuota, y entonces tiene la infraestructura adecuada y además tiene áreas extracurriculares, concretamente, obviamente el tema de la oferta, hay un direccionamiento por parte del Estado donde direccionan el tema de la oferta. En la provincia de Buenos Aires, afortunadamente, en los 2 últimos años se ha revertido esa pirámide, la transferencia al tema de escuelas privadas. Ha crecido la matrícula en escuelas públicas, sí, que es muy bueno. está acompañado porque hay menos paros, hay un montón de cuestiones que se han resuelto también. Y que hemos por la avanzado. asignación universal por hijo. Bueno, Ese pero fue el maravilloso elemento más también. La asignación universal por hijo. Bienvenido sea. La asignación universal por hijo es un factor importante, y por otro lado también a través de años de luchas y de debates, discusión, se ha mejorado el financiamiento en la provincia. Por ejemplo, al 22% de la capital federal le oponemos, sin tomar en cuenta, porque ahora ponen el IPS dentro del presupuesto, el 36% que se invierte en la provincia de Buenos Aires, que todavía no es suficiente, pero es mucho más del direccionamiento que se está haciendo en capital federal, que hay de alguna manera una subejecución del presupuesto en educación y hay una orientación hacia el tema del sector privado. Hay dos cuestiones que me gustaría aclarar en relación con la Ciudad de Buenos Aires, y es que si bien la Constitución de la ciudad establece que debe darse prioridad a las escuelas que reciban a los alumnos de menores recursos, en realidad hoy no es posible acceder a información concreta sobre los criterios que utiliza el gobierno de la ciudad para otorgar los aportes. Nosotros hicimos varios pedidos de información pública al gobierno de la ciudad para entender cuál es la fórmula objetiva que utiliza para determinar qué escuelas reciben aporte y cuáles no, y qué porcentaje de aporte van a recibir, y concretamente qué información evalúa para determinar a cuál escuela va el aporte, y no obtuvimos ningún tipo de respuesta. Lo único que hacen es repetir los criterios generales que están enunciados en la normativa, que son criterios de justicia social, pero que nosotros entendemos que no se están cumpliendo en la actualidad. Y otra observación importante al punto que se hacía en relación con
lo que representa dentro del presupuesto de educación para unas escuelas que en realidad absorben mucha matrícula. Hay una salvedad importante para hacer, y es que al aporte que hace el gobierno de la ciudad se suma el aporte privado que realizan los padres. Entonces, si uno suma el aporte privado más el aporte estatal, en muchísimos casos de escuelas que reciben aporte estatal, en realidad entendemos nosotros que estamos profundizando las desigualdades educativas, porque si una escuela cuyos alumnos pagan 1.600 pesos de matrícula se le otorga un aporte estatal del 40%, eso contribuye a reforzar desigualdades estructurales. En el estudio que ustedes hicieron también arrojaban datos interesantes en cuanto a cuáles eran los barrios o las zonas que recibían mayores aportes, mayores subvenciones. ¿Por qué no nos contás sencillito para que se entienda, haciendo un contrapunto entre uno y otro barrio? Sí, si uno analiza la distribución geográfica de los subsidios que se otorgan a las escuelas de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires, ve rápidamente que la mayor cantidad de escuelas subsidiadas y que el mayor porcentaje, el mayor monto total de aporte está destinado a los barrios de las zonas más favorecidas de la ciudad, que son los que presentan los niveles más bajos de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, y aparte, en muchos casos se da como casos contrapuestos muy claros, como el Distrito Escolar 10, que son los barrios de Belgrano y Núñez, y el Distrito Escolar 21, Villa Soldati, Villa Riachuelo ¿Y qué pasa y Lugano. Y resulta que, mientras que en el 21, muy pobre, hay falta de escuelas de jornada completa, hay chicos que tienen que ser mandados a escuelas lejanas por falta de escuelas, hay mucha falta de vacantes en el nivel inicial, etcétera. Y en el Distrito Escolar 10, por el contrario, lo que sucede es que muchas escuelas de jornada simple se tienen que reconvertir a completa porque si no cierran, porque la matrícula se va hacia la escuela privada. Entonces el gobierno resulta que subsidia una oferta donde ya hay oferta estatal a la que no va la gente, en lugar de bancar más escuelas públicas allí donde hacen falta, donde los pobres no tienen a dónde ir. Alfredo, ¿registran esto ustedes? Bueno, sí, lo que pasa es que eso también obedece a una realidad que es que, digamos, durante décadas los gobiernos de la ciudad no han generado acciones de progreso en la zona sur, digamos, ¿no? Es decir, el Rivadavia hacia el sur son zonas bastante olvidadas por las autoridades. Esto no sucede en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires uno encuentra una enorme cantidad de escuelas en zonas muy carenciadas y donde incluso la escuela privada es la única escuela que hay. Por ejemplo, en La Matanza, en Florencio Varela, sobre todo en el segundo y tercer cordón, digamos, ¿no? Igual nosotros creemos y lo hemos manifestado, hemos coincidido con el profesor Oporto en hacer una profunda revisión con respecto al tema del otorgamiento de subsidios. Porque ¿Por hoy qué se niegan? Digamos, porque ¿se puede uno negar no, de ninguna manera. A explicar de qué manera? Porque no hay nada malo en explicar cuál es el criterio. No, aparte del criterio, y además que yo creo que se ha estratificado el otorgamiento de subsidio, y así como tenemos, es verdad, en algunas zonas muy pobres, inclusive hay jardines de infantes, que no hay jardines públicos y demás, y que el Estado subsidia, también tenemos en el centro de San Isidro, en el centro de La Plata, en diferentes centros urbanos, con los padres que han modificado la situación con gran capacidad contributiva, que se sigue subsidiando a ese tipo de escuelas. Y entonces ahí yo creo que hay que establecer un sinceramiento y una revisión de lo que es el aporte estatal. Y 25, nos queda tiempo para que cierre cada uno. Marian, te pido disculpas. La educación privada está, como dice Roberto, está en este momento trabajando con las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires para este proceso de reglamentación o nueva reglamentación de los aportes, y estamos tratando de arribar a consensos, digamos, ¿no? Lo que sí me parece muy importante es que ese arribo a consensos no puede generar una mediocrización de la calidad educativa. No, y además el tema de los subsidios como criterio está muy bien, pero digamos, es extraño no por parte del gremio docente, porque no tiene nada que ver, digamos, desde el gobierno de la ciudad, el que no se explique cuál es el criterio es una lástima, porque transparentar siempre alivia y aclara. Sí, claro. Y la aplicación de políticas públicas, donde uno aplica porque determinadas políticas públicas orienta o no el beneficio al sector privado o le pone más acento en el sector estatal. Si en el sector estatal tuviera la inversión necesaria, bueno, se podría estar discutiendo otro tipo de políticas con respecto al tema del sector privado. Gracias por venir al programa. Dalile, felicitaciones aparte por el estudio y por poner la lupa en determinadas temáticas que no es habitual ponerlas. Así que muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo. Roberto, Alfredo, gracias por venir y prestarse aquí a esta charla. Corte volando me matan, ya venimos.